Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y henos aquí un día más para compartir la palabra de Dios a través de esta práctica de oración, la lectura orante de la palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones encontrarás el curso completo de Lección Divina para que puedas entender los basamentos teóricos de esta práctica. No olvides apoyarme con un me gusta aquí en el video para que así la plataforma YouTube nos pueda promover a muchas más personas. Vamos a comenzar esta práctica del día de hoy con la oración. Te invito a que oremos juntos. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 17 al 27. Voy a ir leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia. Comenzamos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil les es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Bien, y en este primer paso de la lección divina es momento de responder esta pregunta: ¿qué dice el texto? Pero para responder esta pregunta a profundidad, nos toca releer el texto. Aquí no lo vamos a hacer por motivos de tiempo, pero es el paso que te toca hacer: releer el texto, subrayarlo y extraer de allí las partes que te han llamado la atención, las partes más importantes, buscar en la Biblia las concordancias
eh, la explicación al margen de página. Si tienes una Biblia católica, por supuesto vas a encontrar explicaciones al pie de página. Todas estas cosas son valederas e importantes para este primer paso. Entonces vamos a irlo haciendo juntos. Te voy indicando algunas cosas que he encontrado dentro de mi estudio, dentro de mi revisión de la palabra. Bueno, debo comenzar por indicarte, por decirte que el Evangelio de hoy narra dos cosas, como lo hemos podido ver. La primera cuenta la historia del hombre rico que pregunta por el camino de la vida eterna. Y la segunda, Jesús llama la atención sobre el peligro de las riquezas. Son dos aspectos muy importantes de la lectura. Entonces, vemos que el hombre rico no aceptó la propuesta de Jesús, pues era muy rico, y una persona rica está protegida lógicamente por la seguridad que la riqueza le da. Tiene dificultad en abrir la mano y dejar escapar esa seguridad. Agarrada a las ventajas de sus bienes, vive defendiendo sus propios intereses. Una persona pobre, en cambio, no acostumbra a tener esta preocupación, pero puede que tenga una cabeza de rico. Entonces, el deseo de riqueza crea en esa persona una dependencia y hace que esta persona se vuelva esclava del consumismo. Hay gente que tiene tantas actividades que ya no tiene tiempo para dedicarse al servicio al prójimo. Con esta problemática en la cabeza, tanto de las personas como de los países, vamos a meditar el texto del hombre rico. El primer punto que ahí he señalado es los versículos 17 al 19. Encontramos la observancia de los mandamientos y la vida eterna. Alguien llega cerca de Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? El Evangelio de Mateo informa que se trata de un joven. Lo vemos, si lo puedes buscar, en Mateo 19, versículos 20 y 22. Allí encontraremos esos detalles. Y Jesús responde bruscamente: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Jesús aleja la atención sobre sí mismo y la apunta hacia Dios. Pues lo que importa es hacer la voluntad de Dios, revelar el proyecto del Padre. Fíjense lo interesante de este detalle. Jesús no apunta la mirada de nadie hacia sí mismo, sino la apunta hacia Dios. Enseguida, Jesús afirma: ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonios, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Es importante mirar bien la respuesta de Jesús. El joven había preguntado por la vida eterna. Quería vivir cerca de Dios, pero Jesús no menciona los 3 primeros mandamientos que definen nuestra relación con Dios. Recuerda solamente los mandamientos que hablan respecto a la vida cerca del prójimo. Para Jesús, solo conseguimos estar bien con Dios si estamos bien con el prójimo. No sirve de nada engañarse. La puerta para llegar a Dios es el prójimo. Y eso está muy detallado por Jesús en esta lectura. La puerta para llegar a Dios es mi prójimo. Versículo 20.
observar los mandamientos, ¿para qué sirve? El hombre responde diciendo que ya observaba los mandamientos desde su juventud. Lo que es curioso es lo siguiente. Él había preguntado por el camino de la vida. Ahora el camino de la vida era y sigue siendo hacer la voluntad de Dios expresada en los mandamientos. Quiere decir que él observaba los mandamientos sin saber para qué servían. De lo contrario, no hubiera hecho la pregunta. Es como lo que ocurre muchas veces con nosotros, los católicos. Los católicos de hoy en día no sabemos decir para qué sirve ser católico y sin embargo somos católicos. Nacimos en un país católico, en una familia católica y por eso soy católica. Es decir, es cosa de costumbre. Y Jesús le hace ver a ese joven que cumplir los mandamientos no es cuestión de costumbre. Versículos 21 y 22, compartir los bienes con los pobres y seguir a Jesús. Oyendo la respuesta del joven, Jesús, fijando en él su mirada, le llamó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. La observancia de los mandamientos es apenas el primer paso o el primer grado de la escalera que va más allá y más alto. Jesús pide más. La observancia de los mandamientos prepara a la persona para que pueda llegar a la entrega total de sí a favor del prójimo. Jesús pide mucho, pero le pide con mucho amor. El joven no aceptó la propuesta que Jesús le hizo y se fue porque tenía muchos bienes. Versículos 23 al 27, el camello y el ojo de la aguja. Después de que el joven se fuera, Jesús comentó su decisión. Qué difícil es que los que tengan riqueza entren en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron asombrados. Jesús repite la misma frase y añade, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. La expresión reino de Dios o entrar en el reino indica no solo, en primer lugar, la entrada en el reino después de la muerte, sino también y sobre todo la entrada en comunidad alrededor de Jesús. La comunidad es y debe ser una muestra del reino. La alusión a la imposibilidad de que un camello pase por el ojo de la aguja viene de un proverbio popular de la época usado por el pueblo para decir que una cosa era humanamente imposible. Los discípulos quedaron desconcertados ante la afirmación de Jesús y se preguntaban unos a otros, ¿a quién se podrá y quién se podrá salvar? Señal de que no habían entendido la respuesta de Jesús al joven rico cuando le dijo, ve y vende todos tus bienes y dalos a los pobres, y luego ven y sígueme. El joven había observado los mandamientos desde su juventud, pero sin entender el porqué de la observancia. Algo semejante estaba aconteciendo con los discípulos. Ellos habían abandonado ya todos los bienes según había pedido Jesús al joven rico, pero sin entender el porqué del abandono. Si lo hubiesen entendido, no se hubiesen quedado asombrados ante la exigencia de Jesús.
Cuando la riqueza o el deseo de la riqueza ocupan el corazón y la mirada, la persona deja de percibir el sentido del Evangelio. Solo Dios puede ayudarnos. Jesús mira a los discípulos y dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Y llegamos al segundo paso de la lección divina, que es la meditación. En este momento nos encontramos con la pregunta, ¿qué me dice el texto? Y es momento de traer este texto a mi vida. ¿Qué me toca personalmente esta lectura? ¿Qué me dice Jesús a través de esta lectura? Vamos a, revisar un poco el contenido del texto en cuanto a mi experiencia de vida. Yo te voy a compartir en líneas generales algunos aspectos que he meditado para ayudarte que tú también puedas hacer tu propia meditación. Vamos a comenzar. Y bien, la meditación de hoy la he centrado en dos aspectos que he considerado importantes para mí. El primero de ellos, la expresión ven y sígueme. Esa es la invitación que le hace Jesús al rico y Jesús definitivamente elige, llama para obedecer, es decir, dejarnos tocar por esa llamada, dejarnos eh, envolver por esa invitación de Jesús de dejarlo todo por Él. Y Jesús, a quien el Padre le pide obediencia, es quien nos alimenta con su sangre y nos pide que le sigamos para que se cumpla el designio del Padre. Ese designio, llevado a cabo en su persona, avanza ahora precisamente en el cumplimiento en su cuerpo místico en la iglesia peregrina sobre la tierra hasta su regreso. Seguir a Jesús es caminar en Él, en medio de la comunidad, esa comunidad que nos lleva a la salvación vivificada por su Espíritu. Preguntémonos tú y yo, ¿he aceptado esa llamada de Jesús de vivir inmersa dentro de mi comunidad de fe, que es la comunidad parroquial? ¿He aceptado esa invitación de Jesús o soy renuente y veo la comunidad, participo, pero de una forma muy lejana? ¿Cuánto me he involucrado con mi comunidad parroquial? Debemos recordar que las comunidades parroquiales son precisamente esas comunidades a donde Jesús nos invita a unirnos y a participar, porque son comunidades precisamente en que todos los hermanos buscamos un mismo propósito, la salvación, buscar vivir nuestra fe en unión con otros hermanos que andan en la misma búsqueda, pero todos mirando hacia la salvación. Por tanto, debemos unirnos y apoyarnos unos a otros para poder alcanzar esto. Por eso es la pregunta, ¿cómo estoy viviendo mi experiencia en mi comunidad de fe? ¿Realmente estoy involucrada con esa vivencia, con la experiencia de ser comunidad? El segundo aspecto es el seguimiento de Jesús. Querer seguir a Jesús de verdad es discernir el camino. Y el camino por el que marcha el pueblo, dar nuestro asentimiento a los que han sido designados para certificar el rumbo y las exigencias concretas
aprender a trabajar y a colaborar en el proyecto común de mi comunidad, capacitarme para hacer converger en el bien común los dones de la naturaleza y de la gracia con los que me he enriquecido. Nadie vive para sí mismo y nadie muere para sí mismo. El seguimiento implica la fe en Cristo, pastor invisible de su grey. La docilidad para caminar juntos es obedecerle a Jesús, es alimentarse con su sangre que recibimos en la iglesia y es perseverar con fidelidad en la participación en la misión común. La riqueza del creyente es Jesús. Lo que nos aparta de Él o nos hace perezosos y desatentos para morar en Él se convierte en un obstáculo que la fuerza de la fe permite superar. Preguntémonos cómo estoy viviendo ese, ese caminar dentro de mi comunidad de fe. Realmente me estoy entregando con todos esos dones que el Señor me ha dado para participar de la misión de mi comunidad y así ir haciendo iglesia, ir construyendo la iglesia que es mi comunidad de fe. ¿Cómo estoy viviendo mi fe dentro de esa comunidad? Y si todavía no lo he hecho, hoy Jesús me está llamando, nos está llamando a ti y a mí a acercarnos a esa comunidad de fe que es mi parroquia y poner a disposición de esa comunidad de fe los dones que el Señor me ha regalado, ponerlos al servicio de esa comunidad para que esa comunidad se fortalezca y vaya creciendo. Porque recordemos, nadie vive para sí mismo y nadie muere para sí mismo. Vivimos para el Señor y morimos para Él. Así que oigamos hoy esta invitación de Jesús. Tercer paso de la lección divina, llegamos al momento de la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Te invito a que te unas a mi oración y posteriormente hagas la tuya personal. Oremos. Tu palabra, Señor, es la verdad. Envía tu Espíritu para que me ilumine y pueda acogerla tal como tú la dices, para que pueda seguirte a tu modo y no al mío. Tú pides que te siga en tu cuerpo místico que es la iglesia. La resistencia explícita o escondida que le opongo es grande. Tengo muchas excusas, Señor, que me apartan de tu seguimiento. Todo me lleva a aislarme, a pensar en los intereses de mi salvación, en unos contextos en los que parece que nadie se preocupa de ti, en ambientes donde los parámetros de valoraciones y las opciones son muy selectivos y muy interesados. Me pides hoy, Jesús, que vaya a tu encuentro en estos contextos y en estos ambientes, pero yo siento la tentación de aislarme de todo, de encerrarme en mí mismo y en la realización de mis proyectos de vida. Me encuentro habitado por la murmuración interna, por el juicio, por la severidad y por la condena. Hasta en la misma oración hablo de mí y no te escucho a ti. No fijo la mirada en tu rostro. Tu palabra hoy me confirma que solo en el crisol de la tribulación se libera la fe. Esa tendencia a darse a los demás, a dar apoyo a los demás, es lo que sostiene la fe. Convierte pues mi corazón y mi mente. Deseo amarte como tú quieres, permanecer en tu amor por el Padre y por la humanidad que Él ama.
Manténme en tu amor, Señor. Amén. Y llegamos al cuarto paso de la lección divina, en donde nos invita a hacer un propósito, un compromiso que nos lleve a la acción, que nos lleve a algún cambio que tengamos que hacer para cumplir lo que nos invita hoy la palabra. Entonces la pregunta es, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Y te podría compartir que a mí me parece que la invitación directa que el Señor me ha hecho hoy es a revisar el seguimiento, ese seguimiento que estoy tratando de hacer a su llamada, cómo lo estoy viviendo. Yo estoy en una comunidad de fe, en mi parroquia, presto un servicio allí y desde el punto de vista de esta lectura, Jesús me está invitando a que revise cómo está la vivencia de ese seguimiento, cómo está mi relación con mi prójimo, cómo está la entrega que me estoy dando a la comunidad para que esa comunidad de fe también pueda recibir de lo que Dios me ha dado y pueda ir creciendo junto conmigo hacia esa vida eterna, hacia esa meta esperada por todos. Todos debemos ir hacia un mismo rumbo, la vida eterna, lo que pedía este joven rico. ¿Cómo hago para llegar a la vida eterna? Y Jesús lo orienta a relacionarse con el prójimo, a vivir esos mandamientos, de no hacer el mal al prójimo, antes bien, sígueme, o sea, entrégate. Y a eso es lo que me está invitando hoy el Señor, a revisar esa entrega, a revisar ese seguimiento y a revisar cómo estoy viviendo esos mandamientos en relación a mi prójimo. ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Cuál es tu propósito que le vas a entregar hoy al Señor? Bien, y hemos llegado al final de esta práctica de la lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerdo que es importante que compartas el video con otras personas para que así puedan tener la oportunidad de que los que andan buscando acercarse a la palabra de Dios para comprenderla mejor, para tener un acercamiento con ella, puedan tener a su disposición también estos videos. Es muy importante también que nos apoyes con el me gusta. No te olvides darle al dedito arriba antes de salir del video para que así la plataforma YouTube nos vaya promoviendo a muchas más personas. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comenta qué te ha parecido la palabra del día de hoy, cómo te está llamando el Señor a ese seguimiento, de dónde me escribes, de dónde me ves. ¿Estás en una comunidad de fe? ¿Participas en tu parroquia? Todo eso lo puedes dejar allí en los comentarios, que será muy grato poderte leer. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga, que tengas un excelente día.